Hace unos días os pedí que os abrierais una cuenta en Bitbabo, un exchange, el que yo normalmente utilizo, que he hablado muchas veces en este canal, y os pedí que abrierais una cuenta urgentemente porque la información que me había llegado me parecía una promoción brutal, una estrategia que había utilizado Bitbabo para atraer capital de diferentes exchanges no regulados a uno regulado como es Bitbabo. Esto me hizo pensar que sería muy necesario hacerse una cuenta lo antes posible, porque si eso se daba, el exilio de dinero que iba a recibir Bitbabo por parte de diferentes exchanges no regulados iba a ser tan alto que hasta yo me propuse o me planteé decir, oye, igual tienes problemas luego en sacar el dinero de otros exchanges de la avalancha que está viendo, ¿no? Como cuando alguien quiere sacar todo el dinero del banco para llevarlo a otro sitio. Dicho esto, me parece que también es justo explicaros cómo ha sido la promoción que finalmente ha sido, que no está mal, pero es mucho, mucho más modesta de lo que inicialmente parecía que iba a ser, la información que me había llegado. Llegados a este punto, quiero ser totalmente transparente con vosotros y deciros las diferentes opciones de cómo yo lo veo. Si tú has creado la cuenta y no tenías ninguna intención de hacer nada más, era simplemente por el aviso que os di y era para ver qué iba a ser, si te has creado la cuenta y ahora con lo que te voy a contar en este vídeo no la quieres utilizar porque no te interesa, no pasa nada, la dejas sin utilizar y no te has comprometido absolutamente a nada. Si eres una persona que estaba pensando cambiar de exchange o mover los fondos de un exchange tipo Binance o cualquiera de estos no regulados a una opción regulada, sí que te puedo decir que Bitbabo puede ser una opción muy interesante porque te da más que otros exchanges con la campaña que os voy a contar después. O si eres una persona que además hace bastante volumen y trabaja mucho la parte del trading, la promoción que ha lanzado Bitbabo se te hacía más interesante. O si tienes el dinero o el capital en autocustodia y simplemente querías mandarlo a Bitbabo por una cuestión de a ver qué me cuenta Iñaki de lo que me van a dar por hacer ese movimiento, aquí te diría que no hicieras nada, porque es mejor tenerlo en autocustodia que en un exchange regulado. Aunque si lo pones en Bitbabo y son menos de 100.000 euros, podría ser como si fuera una billetera fría porque están garantizados esos 100.000 euros, no solamente por el FROB, sino también por el propio Bitbabo. Pero si tienes autocustodia, yo no lo movería de ahí. Dicho esto, lo que me habían dicho no lo puedo contar por las cifras porque es confidencial, pero os puedo garantizar que da muchísimo más de lo que finalmente ha sido y por lo cual yo intenté advertiros de que hicierais esos movimientos antes de tiempo porque en el momento que lo comunicara igual había una avalancha o igual no, pero me gusta ser precavido. Dicho esto, la promoción va a consistir en premiar todos los depósitos durante 100 días de todas aquellas personas que trasladen sus activos desde exchange no regulados por MiCA a un exchange como Bitbabo, en este caso. Esta promoción consiste en que directamente, solamente por depositar, vas a tener un 4% de APY, es decir, de rentabilidad por tus criptomonedas que hayas depositado, solo depositado en Bitbabo, lo cual no está mal para ver en un mercado tradicional o regulado, pues bueno, no está mal, pero tampoco es la barbaridad que me habían dicho. Dicho esto, a partir de aquí, si tú además tradeas y eres una persona activa, si haces 20 veces el volumen que has tradeado, o sea, que has depositado, podrías llegar incluso, en vez de un 4, a un 10% APY. Que para los que no lo sepáis, APY significa que es anualizado. Es decir, no es que te vayan a dar el 4%, te lo van a anualizar y te van a pagar el cómputo de esos 100 días, que aproximadamente os he hecho el cálculo, son entre 1,1 solamente depositar ese 4%, a un 2,30 más o menos si llegas al volumen máximo y por lo tanto te dan el 10% APY. Con lo cual, esas serían las condiciones que finalmente han salido y además tienen dos, vamos a decir, condicionantes y es un máximo de 10.000 euros por cuenta, es decir, no puedes meter 10 millones de euros y ganar el equivalente, sino que está limitado a 10.000 euros por cuenta.
Y además tienes que dejar ese dinero no solamente en la cuenta, sino en un auto-lending, que significa que lo tienes como una especie como de staking en el que lo puedes sacar cuando quieras, pero lo tienes que dejar como aportar esa liquidez a la plataforma. ¿Vale? No es el típico que tiene un bloqueo de 30 días, 60 o 90, lo puedes sacar cuando quieras, pero es una letra pequeña que tienes que conocer y tienes que saber antes de que puedas decidir qué hacer o no hacer. Dicho esto, ¿cuál es mi recomendación o lo que yo haría o un poco la lectura que saco de todo esto? Uno, que como he dicho, no es una promoción como yo me esperaba con lo que me habían contado que iba a ser. Por lo tanto, la urgencia no existe ya, porque no va a haber un aluvión de fondos que vienen de otros exchanges para llegar a Bitbabo y vaciar los otros exchanges, que era lo que podría pasar con lo que yo tenía antes la información. Dos, si tienes autocustodia, no muevas nada, a no ser que tú quieras hacerlo, pero no muevas nada. En autocustodia yo sabéis que abogo por la autocustodia frente a tenerlo en sitios centralizados. Ahora bien, si tienes un capital en un exchange que no tiene MiCA y ya tenías pensado a dónde lo llevo, a dónde no lo llevo, etcétera, ahí sí que te recomendaría que lo pudieras llevar a un exchange centralizado como Bitbabo, básicamente por las garantías que tiene de hasta 100.000 euros por cuenta, garantía propia, y además toda la parte que tiene de simplicidad de la aplicación, el cómo funciona la app, que muchos de vosotros en los comentarios siempre me decís, oye, yo con Bitbabo estoy muy contento, funciona fenomenal, etcétera. O en el caso de que quieres hacer además ese cambio, pero que además tengas mucho volumen en operaciones, en trading, que manejes capital. Y entonces antes de irte a otro exchange que no te da nada, pues oye, lo metes en Bitbabo en estos 100 días, porque es hasta el 30 de septiembre, y directamente tienes ese rendimiento extra que con capital majo pues ya empieza a ser interesante, ¿vale? Y ese sería un poco el resumen de la información cuando ya la he podido acceder y ya me han dado definitivamente cuáles son los términos y condiciones. Por lo tanto, a todos los que os habéis abierto cuenta, por lo que yo os he dicho, cuando no teníais pensado abrir ninguna cuenta ni teníais necesidad de nada, bueno, lo siento, hemos querido adelantar para intentar prevenir cosas y no ha podido ser, pero tampoco os ha comprometido a nada. Podéis incluso hasta cerrar la cuenta, no utilizarla o dejarla ahí por si en un momento queréis una alternativa. Yo os digo que Bitbabo es muy buena alternativa. Para todas aquellas personas que queríais cambiar, pues ya lo tenéis claro, es una alternativa más que encima os va a dar más que nadie. Y por el otro lado de la gente de autocustodia, yo no tocaría nada. Así que nada, este era un poco el anuncio que os quería hacer en plan rápido. Y nada, nos vemos el domingo, que os voy a traer a una persona muy interesante que nos va a contar un no banco. Y os lo cuento el próximo domingo. Nos vemos, chao.